la lección 1. Este curso tiene 8 lecciones y esta es la primera. Ajá. Se llama Jesús perdona los pecados. Se basa la lección en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 17 al 39. Muy bien, comenzamos con una oración. Vamos a usar la oración aquí en la pantalla. ¿Ok? Ok. Vamos a orar. Amado Señor Salvador Jesús, Sí, Señor. tú sabes que yo preferiría estar siempre saludable y no sufrir accidentes ni enfermedades. Pero a mí también me van a suceder esas cosas y yo sé que tú Sí, Señor. puedes ayudarme cuando tenga lesiones o enfermedades. Pero Cristo Jesús, no permitas que yo olvide que lo más importante es tener el perdón de mis pecados. No Sí, Señor. importa lo que me pueda ocurrir en esta vida, con mis pecados perdonados, tengo la seguridad de una morada en el cielo contigo. Dame la fe por Eso, medio Señor. de tu palabra para Sí, confiar Señor. siempre en ti. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Amén, Señor. Ok. Amén, amén. Ok, amigos, estamos en tiempo de pura locura, enfermedades, pues de un cierre global, ¿verdad? Va a haber muchas dificultades económicas y todo, pero como dice la oración aquí, lo primordial es saber que nosotros hemos sido perdonados y pues tenemos a Cristo. De eso se trata esta lección. Am, Antes de Amén. comenzar, solo para establecer un ambiente seguro para nuestro curso, yo les pido solamente esto, que mostremos respeto en este curso y que lleguen preparados, ¿ok? Si yo les encargo una tarea, pues no va a haber mucha tarea, pero lo que les encargamos, favor de hacerla. Ok. La tarea, Amén, amén. ver videos o una lectura breve de la Biblia, o sea, no es mucho. Sabemos que son personas muy ocupadas, pero favor de llegar lo más puntual posible. Mostrar respeto a los profesores, a sus compañeros de clase y también en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Favor Ok. de respetar el uno al otro y de no llenar el grupo de muchas cosas que no tengan nada que ver con el curso, ¿me explico? Favor de Amén. respetar el tiempo y pues los megas también de los demás, ¿ok? No publiquen videos ajenos que, bueno, ya entienden, ya saben. Ok, Sí, una entendí. actividad de repaso antes de comenzar. Me presento oficialmente, soy Joel Sutton. em, les saludo desde la República de Paraguay, como ya se dieron cuenta. El español no es mi primer idioma, soy de origen estadounidense. Tengo rato viviendo fuera de mi tierra. Primero me tocó vivir en la República Mexicana y ahora este año ya no cambiamos acá a Paraguay. Y pues es mi privilegio servirles de guía en este curso. Pues yo creo que poco a poco voy a irle conociendo a cada uno de ustedes también. Muy bien, al momento de aportar hoy, tal vez les voy a preguntar de dónde nos saludan y todo eso, para que pues hablan de distancia social, pues no, por este medio estamos juntitos, como si estuviéramos juntos en un salón, ¿verdad? Aprendiendo en una casa, estudiando la palabra, como sea. Muy bien, amigos, yo les pido el favor de considerar esta pregunta. Bueno, no es tanto una pregunta. Vamos a comenzar con una pequeña actividad. He oído hablar de Jesús escandaloso, que Jesús se la pasaba con
con la gente escandalosa en la Biblia. Vamos a hacer juntos una lista de pecadores escandalosos y de gente rechazada por la sociedad, gente menospreciada, que aparecen en la vida de Jesús. ¿Alguien nos puede dar un ejemplo de personas, digamos, escandalosas o rechazadas, oprimidas, que pues Jesús pasaba tiempo con ellos y no le daba pena ni vergüenza pasarla con ellos? ¿Ok? Bueno, Ok, al momento de aportar, Aló, solo hay que aló, activar su... aló. Sí, Mailey, quiere aportar. Primero, favor de presentarse y decirnos de dónde nos saluda para los que acaban de entrar y luego puede aportar. ok. Ajá, mi nombre es Meili de Leal. Soy venezolana, pero estoy atrapada acá en Bogotá por el coronavirus, ¿no? Mm, Bueno, las personas escandalosas que estaban en la Biblia, ladrones, cobradores de impuestos, los mm, leprosos que eran considerados pecadores por su enfermedad, las adúlteras, sí. eso es lo que he visto, bueno, a través de la lectura de la Biblia. Excelente, excelente. Muchas gracias por su aportación, Meili. Muy buena respuesta. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Alguien más quiere aló, aportar? aló. Sí, Eunices, creo que quiere aportar. Eunices. Sí, sí, buenas noches, ¿cómo están? Mi Buenas nombre es Eunice, soy noches. venezolana, residida en Colombia. Sí, como estaba diciendo la hermana allí, Amén. habían fariseos, habían cobradores de impuestos, Pedro, que era pescador también, era pecador, porque no buscaba de Dios. Mateo también, que participó, fue uno de sus apóstoles, María Magdalena, muchos estaban fuera de orden cuando Jesús los llamó. Sí, Cuando llamó a Leví, estaba fuera de orden porque era un cobrador de impuestos, pecador, que robaba, hurtaba a la gente, que no tenía piedad de ellos. eh, Amén. Muchos. sí, es exacto. Nosotros también. Nosotros somos pecadores y el Señor nos llamó para hacernos salvos, para darnos la salvación, para estar en Sí, su... Amén. excelente, excelente, de acuerdo. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar? Pues ya contestaron muy bien, dos hermanas. Em, vamos a escuchar en esta lección que pues no son los sanos que necesitan de un médico, sino los enfermos. En tiempos Los así, enfermos, en, enfermos. en tiempos así, pues de tanta enfermedad en el mundo, yo creo que nos podemos relacionar muy bien con ese versículo. Los, digamos, entre comillas, enfermos, gente, literalmente, Jesús la pasaba con gente enferma, gente con defecto físico, ¿verdad? Como leprosos, paralíticos, cojos, una mujer con hemorragia, ciegos, sordos, también con gente que la sociedad consideraba pues gente loca, ¿verdad? Fuera de sus cabezas, como ya mencionaron, endemoniados, Exactamente. hasta de sus mejores amigas, María Magdalena. ¿Alguien se acuerda de que había sufrido ella? Sí, 7 demonios le sacó. Siete demonios. 7 demonios. Jesús también la pasaba con extranjeros, ¿verdad? Y sabemos en la cultura judía, eso era, no siempre era mal visto a veces, pasarla con extranjeros. Jesús la pasaba con Ajá. los romanos, con una mujer de Tiro y Sidón, con samaritanos. La samaritana, sí. em, igual con gente Con rechazada. ciegos, Sí, exactamente. Gente rechazada por causa de su con pecado, ¿verdad? ciegos, sordos, mudos.
Ujú. Igual, Así los mismo es. que, sí, cobradores de impuestos, la adúltera, como mencionaron, la que se había casado 3 veces y ahora estaba viviendo en unión libre. Jesús era una mujer samaritana. Jesús la conoció en Samaritana. un La pozo, ¿verdad? samaritana, Ujú. Entonces, pues como le muy dijo bien. él, como le dijo Jesús a la samaritana, de cierto has hablado porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tuyo. Sí. O sea, bien lo dice Jesús en la lección de hoy. Los que están sanos no necesitan de un médico, Necesitan sino médico, los sino los que están enfermos. enfermos. Y yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los Pecadores. pecadores. Sí. Muy bien. Amigos, Aleluya, gloria a eh, Dios. en este curso queremos captar el espíritu, el corazón de Jesucristo, su amor Amén. para con nosotros y para pues con la gente que necesitaba de su amor y para con nosotros hoy en día. Bien, ahora, la forma en que vamos a trabajar en este curso em, es ustedes Ujú. estudian la historia en casa y ya llegando a la clase vamos a repasarla, ¿ok? O sea, no Amén. vamos yo estoy creyendo que ustedes sí hicieron la tarea que les encargué, ¿ok? Si estoy Sí. equivocado me dicen, pero y yo sé que de vez en cuando, pues sí, se nos pasa y no hay tiempo, pero pues así vamos a trabajar en este curso. Yo ya creyendo que ya lo leyeron, ya vieron el video, entonces vamos a ir al grano a repasar la historia. Muy bien, abran su Biblia, por favor, a Lucas capítulo 5, Lucas 5, 17 al 39. ¿Ok? Lucas 5, 17 al 39. También tengo mi Biblia aquí a mano. Muy bien, muy bien. Señor Emanuel, ¿le podemos dar la palabra un minuto para esta primera pregunta? Señor Emanuel, ¿sí nos escucha? Positivo. Ok, Sí, muy claro que sí. bien. Muy bien, aquí en la pantalla tenemos una pregunta. Estas preguntas son muy sencillas, pero nos ayudan a repasar pues, los sucesos de la historia. Primero hacemos como un análisis pues de quiénes y cuándo, dónde, así, cosas así de la historia. Primero, ¿quiénes salen en la historia? ¿Quiénes serían los personajes, las personas que aparecen en la historia Sí, bíblica que aquí leímos? tenemos, Sí, díganos. sí, tenemos entonces que están los fariseos, están los doctores de la ley, está Jesús, está el paralítico que viene a tomar prácticamente la escena principal. Ok, muy bien. Sí, tenemos a Jesús, los fariseos, el paralítico. Excelente, Sí, excelente. Ok, bien. De hecho, lo que tenemos aquí en este texto realmente viene siendo dos historias, ¿verdad? Porque ya en el 27 empieza otra sí, historia. arranca la historia del llamamiento de Mateo o Leví. Ah, sí, bien, ya identificó usted algo a veces hay confusión no que el cobrador de impuestos se llamaba Mateo y ahora aquí dice Leví, pero sí, es el mismo. Acuérdense que están viviendo en un mundo bicultural y a veces tenían como sus nombres judíos y también sus nombres, digamos, latinos, romanos, más bien. Pues igual, hoy en día
en Latinoamérica, pues es muy común que la gente tenga dos nombres, ¿verdad? Y Ujú. pues, por ejemplo, llenando papeles, tal vez usamos un nombre, pero en realidad los que nos conocen nos llaman otro nombre, ¿verdad? Tal vez el segundo nombre o un apodo, ¿verdad? Un sobrenombre o algo así. Entonces, no, pues no hay ningún problema, pero sí, el Leví es un cobrador de impuestos. Muy bien, tomemos una pausa. Hay algunos que han levantado la mano. Señor Hernán, Mijael, se ha levantado la mano. ¿Quiere aportar algo, señor Hernán? O tal vez eso fue antes, perdón. Señor Hernán. Como ya se dieron cuenta, aquí en Zoom sí hay forma de, digamos, levantar la mano digitalmente. ¿Alguien más quiere aportar? Eunices, ¿quiere aportar algo? Bueno, ¿qué podría yo aportar aquí? Muchas cosas podemos aportar. Como a mí me llama mucho la atención, pues, el paralítico, cómo lo llevaban, cómo la fe, cómo ayudó al paralítico a que Jesús lo sanara, la fe de esas 4 personas que lo ayudaron a él a llevarlo, que ahí abarca todo. Estaban en la casa, estaba muy abatida la casa de gente, no podían entrar, pero la fe de ellos fue más fuerte que abrieron un hueco en el techo, como dice. Sí, exactamente. Y Jesús demostró la autoridad que le dio el Padre a él para sanar, porque los fariseos le decían a él que no podía, pues, que quién era él para sanar enfermos, que quién era él para perdonar pecados. Entonces él con su autoridad le dijo que es más fácil decir que perdonar tus pecados o levántate y anda. Y eso es poderoso porque el Señor tiene esa autoridad que le da el Padre, esa seguridad para levantar a los enfermos, para levantar al caído. Y me gusta eso, pues. Sí, qué bonito. Y qué Me bonito ministra mucho, perdón. esa parte de que nosotros podemos ayudar a mucha gente. De repente la fe del paralítico no era mucha, pero la fe de esos 4 personas, de esos 4 amigos, fue tan fuerte que Cristo vio el corazón de esas personas, la fe que tenían, y lo juntó con la fe del paralítico y le dio la sanación, porque por la fe nosotros somos santos, somos sanos. Así es. Así es. Muy bien. Gracias, Eunices. Ok, la pregunta que sigue es una que a lo mejor parece, ¿por qué están preguntando eso? Pero acuérdense que también la Biblia es un texto literario que es para, digamos que los detallitos de la historia le dan vida, o sea, Amén. no queremos pasar por alto nada. La pregunta 2, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Ok? ¿Cuáles son objetos, por ejemplo, no son personas, pero detalles que se mencionan? Les voy a dar un ejemplo. Perdón, Sandy, buenas noches. Hola, buenas noches, perdón, pensé que era las 10. No se preocupe, no se preocupe, más vale tarde que nunca. Bienvenida. ¿De dónde nos saluda, Sandy? Sandy Carolina, ¿verdad? Sí. Bueno, soy venezolana y estoy aquí en Chile, gracias a Dios, y por acá queriendo aprender más. Muy bien, muy Gloria bien. a Dios, otra venezolana más. No ha perdido mucho, no se preocupe. Aleluya. Ok, también le damos la bienvenida a Leonardo. Buenas noches, Leonardo, si nos escucha. Sí, señor. Buenas noches, Pato. Bendiciones. Igualmente, ¿de dónde nos saluda, señor Leonardo? Venezolano. De Colombia. De Colombia, de Colombia. Bueno. Bienvenido, bendiciones. Qué gusto conocerles a Mi todos por patria este medio. adoptiva. Estoy encantado después de tantos días así encerrados, ya saben cómo está la cosa. Me llena estar aquí con ustedes. Bien, seguimos. Gloria a Dios. ¿Cuáles son los, sí, volvamos a la palabra.
¿cuáles son los objetos de esta historia? Les doy un, por ejemplo, me refiero por ejemplo, cuando bajan el Señor por el hoyo en el Por el techo, por la techo, la abertura, camilla. la La camilla. camilla. Bien, La camilla. la camilla. Por ejemplo, en la historia de Mateo, en el llamamiento de Leví, perdón, hay objetos que se mencionan. La mesa. La mesa. La mesa, cierto, ok. La casa. Ok, y al final también Jesús platica como una pequeñita parábola, ¿verdad? Hablando de echar vino nuevo Sobre los odres viejos y los odres nuevos. Ajá. ok. Y remendar un vestido El viejo con un vestido trapo viejo. nuevo. Ajá. Ujú. Exactamente, ok, bien. O sea, sobre todo en la enseñanza de Jesús, él siempre usa lecciones de Parábolas. objetos, ¿verdad? Cosas de la vida diaria para enseñarnos algo muy profundo, muy acerca de la vida eterna. Muy bien, la pregunta 3. ¿Dónde toma lugar esta historia? Realmente son En dos Galilea, lugares. pastor. Ok, estamos en Galilea. Galilea y Judea. Galilea, ¿verdad? Ok, y para lo del... Jerusalén, en las aldeas de Galilea. Ujú. Galilea, Judea y Jerusalén. Ok, y lo del Jerusalén. sanamiento del paralítico, ¿están dónde? ¿Dónde El Están están? paralítico es en Galilea. Ok, en Galilea, sí, y se juntan en una casa, no nos dicen el GPS en qué calle, sobre qué calle, qué esquina, pero en una casa, ¿verdad? Una casa que se había llenado de gente que quería escuchar a Jesús y por eso, pues, tuvieron que subir y por el techo, pues, bajarlo, ¿verdad? Bien. También pasa la acción ahí donde se sentaban los cobradores de impuestos. Cobrador Y de impuestos. Jesús, después de llamar a Leví, ¿qué hace Leví? Lo sigue Lo sigue inmediatamente. y está Deja todo. Deja todo. Y lo invita a la casa a cenar. Ok. Ajá, lo invito. Ah, sí. Ajá, entonces después pasamos a la casa de Leví. Y ahí eso fue muy escandaloso, ¿verdad? Que, o sea, no solo lo llamó, después fue a su casa y los escribas y los fariseos se murmuraban, ¿verdad? De, Ya, Esa que llegada va". provocó un impacto. Ujú, Esa llegada provocó un impacto en la comunidad. sí, exactamente. Nos hace preguntar, ¿qué casa sería la escandalosa en nuestra comunidad, verdad? Y si te vieran entrando, dirían pues, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Joel entrando en la casa de aquel? Bien, ¿cuándo ocurrió esta historia? Más o menos mi pregunta es, ¿en qué etapa de la vida de Jesús estamos? En el año de popularidad de Cristo. Ok. En comienzo de después de su ministerio. Sí, todavía estamos, no estamos ni bueno, ¿en qué edad empezó Jesús a su ministerio público? 30. A los 33. 30. Bueno, a los Ah, no, 30. 30 aproximadamente. a Perdón. las 30, a los 33 murió. A los 33 murió. Muy bien. Sí. A los Ok. 23. Sí, tienes razón. Seguimos. Ya él estaba llamando a sus discípulos, ya los llamó para formarlos, y porque le viera Mateo, y Mateo fue uno de sus apóstoles. Ujú. Excelente, cierto. Muy bien, no hemos escuchado del señor Jesús Cáceres. ¿Sí nos escucha, señor Jesús? Sí, ya estoy escuchándole. Qué Sí, bueno, ya qué estoy bueno. escuchándolo. Buenas noches, Excelente. amigo. Un gustazo. Pues no sé, usted Ya quiere. estamos dentro, gracias a Dios. Qué bueno. Sí, van a ver que ya la segunda, la tercera vez ya no le van a batallar. Es nada más la primera vez entrando en una aplicación nueva. Yo también le batallaba al principio, pero no, ya después van a ver que está suave, está fácil. Sí,
Señor Esperamos, Jesús, eso esperamos. Señor Jesús, no sé si quiere aportar. Esta pregunta, las 5 es, ¿cuál es el problema que nos enfrenta en esta historia? Hay varios, digamos, obstáculos o dilemas que surgen en las historias que estudiamos hoy. En la primera parte del paralítico, ¿cuál es el problema que vemos? Señor Jesús, ¿quiere aportar? O señor Hernán no ha aportado, ¿verdad? Señor Hernán. Sí, estamos presentando algún inconveniente. Estamos acá. Ok. Sí, El problema que se presenta es que el paralítico no podía caminar y sus amigos querían llevarlo. El segundo problema que se presenta es el recaudador de impuestos llamado de él que el recaudador de impuestos oprimía al pueblo. Lo que pensaban también los fariseos. Eso también. Sí. Es bueno, y eso en las dos partes de la historia. A lo mejor el escritor Lucas, el que escribió este evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, pero nos está presentando ese conflicto, ¿verdad? Entre Jesús y los fariseos. En cada paso de su ministerio, ahí están los fariseos presentes criticándolo, ¿verdad? A lo mejor ese es el dilema que se nos presenta. Muy bien, amigos, lo lamento, pero voy a silenciar a todos un minuto porque estoy escuchando un poco de ruido en el fondo. Ahora, si vos querés, bueno, perdón, si usted quiere aportar, solo hay que activar su micrófono, ¿ok? Perdón, es que se estaba escuchando mucho ruido en el fondo. Entonces, con gusto, con confianza pueden hablar, nada más tienen que activar su micrófono. Bien, y ya después de aportar, tal vez como somos muchos, pues vamos después de aportar, después de hacer su pregunta, solo pido que pongan en silencio su micrófono otra vez. Así todos pueden escuchar un poco mejor la plática. Muy bien, seguimos. Normalmente en el paso 6 ya repasaríamos otra vez la historia, pero bueno, ya más o menos lo estamos haciendo, entonces voy a brincar esa pregunta. Ahora, presentaron varios problemas, lo pues cómo, cómo van a acercar al paralítico a Jesús y también la actitud de los fariseos es un problema y también eso de llamar a un cobrador de impuestos a seguir a Jesús. Esos son problemas. ¿Se resuelven los problemas que vemos en esta historia? A veces en algunas historias sí se resuelven y en algunas historias vamos a ver que no se resuelven. ¿Okay? ¿Alguien quiere aportar? ¿Se resuelven los Bueno, problemas? sí, Señor aquí Jesús, sí. estamos. Sí. Sí, uno de los inconvenientes que tuvieron para beneficiar al enfermo fue la multitud, porque cuando Jesús inicia su ministerio, le seguía mucha gente. Pero ellos tenían la firme decisión de que este hombre recibiera su bendición, su milagro. Y no es que tomaron esfuerzo y buscaron la opción y fue de tapar el techo. Entonces vemos aquí un trabajo en conjunto, en la unidad de estos 4 hombres en beneficio para un solo. Es importante cuando se trabaja en beneficio de los demás. Y esa actitud creo que fue la que movió al maestro para bendecir al enfermo. La actitud de los 4 hombres que se dispusieron para que al menos con sacrificio y esfuerzo ese paralítico recibiera su milagro. Así es. Muy bien, muy buena respuesta. Creo que nuestro amigo Leonardo también quiere por favor de Sí, pastor. Leonardo. Sí. En parte el problema se resuelve al paralítico porque pudo caminar.
Pero el problema de los fariseos no se pudo resolver porque ellos pensaban que Jesús estaba blasfemando porque solamente Dios podía perdonar los pecados y no reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces esa parte, ese problema no se pudo resolver por el pensamiento de ellos, la incredulidad de ellos, que jamás pudieron reconocer a Jesús como Hijo de Dios, porque después también sobre el ayuno también lo cuestionan. Le preguntan por qué sus discípulos no ayunan. Entonces, esa ley humana que tenían ellos, que le agregaban a la ley, no se pudo resolver porque decían que Jesús que levantaba la ley con sus discípulos. Sí, sí, ese conflicto con los fariseos va a seguir a lo largo de su ministerio, ¿verdad? Hasta su muerte y aún después con los apóstoles iban a seguir en conflicto con los fariseos y los maestros de la ley. Entonces, sí es cierto. Y bueno, en cierto aspecto, hasta la fecha, ¿verdad? El evangelio, ¿cuál es el mayor enemigo del evangelio? Unos dirían no, sí, son los ateos, o sea, pero realmente vemos que el peor enemigo de la gracia de Jesucristo a veces surge de adentro de las iglesias, gente que quiere imponer condiciones y tradiciones para la salvación, ¿verdad? Entonces, muy bien. Bueno, eso vamos a hablar. Ok, lo que sigue ahora vamos a una parte de analizar la historia, bueno, más bien de personalizar la historia con unas preguntas que son muy, muy sencillas. Ahora, en esta pregunta, yo les quiero que lo piensen así. ¿De qué se trata la historia, pero en pocas palabras? ¿Qué es lo más importante de la historia? Como un título. ¿De qué se trata? ¿Okay? Solo tienen que activar su micrófono si quieren responder. ¿De qué se trata bueno, tratan las historias, porque eso eran varias, ¿verdad? Que leímos para hoy. ¿Cuál es el tema, Sí, el vínculo entre se, las varias historias? ¿Ok? Julio se Rodolfo, por trata, favor. sí, se trata de los milagros que hizo Jesús y de que Él vino por los pecadores. Mm, Él no, dice que vino por los buenos, pero también vino por los pecadores a este mundo. eso. Jesús vino para los pecadores, ¿verdad? Como nosotros. Muy bien, me gusta. ¿Alguien más quiere intentar? Pero esa es la idea, de en una sola frase captar lo esencial, lo primordial de la historia. ¿Okay? Muy bien. Entonces seguimos. Julio Rodolfo ya resolvió la Buenas pregunta. noches, Buenas noches, señor Carlos. ¿Cómo le va? saludos a todos y pues me va bien, gracias a Dios. ¿De Aquí dónde un nos poquito saluda? del Salvador, Del Salvador, qué bueno. ¿Cómo se apellida, Carlos? Villalta. Villalta, muy bien. Okay. Yo aportar el título que le pondría, digamos, un título extra a la historia sería La fe grupal y los milagros del Señor Jesucristo, porque fue Ah, la fe en grupo que ayudó al paralítico a ser sanado por los milagros que estaba haciendo el Señor Jesucristo. sí. Entonces, a pesar que había una oposición, veámoslo así, una oposición religiosa por parte de los fariseos Sí, en querer frenar la obra, digamos, o obstruir un poco, o oscurecer un poco la obra que estaba haciendo el Señor Jesucristo en ese momento. muy interesante. Gracias. No, gracias a vos, gracias a usted, perdón. Em, la fe grupal, nunca había escuchado esa frase, pero me llama la atención. Bien sabemos que estando frente al juez en el último día, pues obvio que cada individuo, cada persona, pues es su fe personal, ¿verdad? Que decide, bueno, es eso, que vamos al cielo o no, es la fe personal. Pero la verdad es que sí, eh,
Dios no nos ha puesto en una isla solitaria, ¿verdad? Estamos en comunidad, No, ¿verdad? O sea, sí, cierto, cierto. somos influenciados y tenemos la oportunidad de influenciar a otros, ¿verdad? Con nuestra fe. Sí. Así como lo estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Muy bien. También esta pregunta que sigue, la pregunta 2, dice, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Ahora bien, les explico por qué hacemos esta pregunta, porque es porque la palabra de Dios nos muestra nuestro pecado y nos llama a arrepentirnos, ¿verdad? Y el primer paso de arrepentir es identificar, mirarnos en el espejo y decir, yo también, ¿verdad? Porque es muy fácil decir, ellos, los fariseos, estos, mi vecino, mi hermano, el pastor, el no sé quién, es muy fácil, fácil identificar, señalar los pecados de los demás, pero mirarnos al espejo, en el espejo, eso ya es más difícil, ¿ok? Bien, hay algo en estas historias, la historia del paralítico y la historia del llamamiento de Leví, de Mateo, Buenas que, noches. que hay un pecado que, bueno, podemos relacionarnos con ello. ¿Okay? Bueno, Muy bien. Pastor, yo diría que un pecado que se puede nombrar ahí es el pecado de ser religioso, de la ser muy religioso, porque como tú lo explicó, es muy religioso y le añade a la palabra de Dios y le pone preceptos que no aparecen en la Biblia, preceptos que la persona quiere que el otro haga, pero en la Biblia no aparece. Por ejemplo, hay religiones que dicen que no se pueden tomar café, otras dicen que las mujeres no se pueden pintar o que no pueden usar vestidos de tal manera. Son cosas que agregan ahí que ayudan a tropezar a otras personas. Entonces, el pecado de ser religioso también es un pecado, diría yo, como los fariseos ahí que le agregan a la ley. Eso con la cuestión del ayuno. Sí, yo le digo, Leonardo, muchas gracias. Le oigo diciendo que es peligroso poner las tradiciones o las reglas extras que tiene una religión, una denominación, una iglesia por encima de lo bíblico, por encima de la palabra de Dios. Muy bien, porque eso es lo que estaban haciendo los fariseos, ¿verdad? Bien, creo que Emanuel quiere aportar algo. Positivo. Realmente lo que vemos es personas más tradicionalistas, personas que dejan a un lado la palabra de Dios eh, para seguir entonces las tradiciones impuestas por los hombres. Y de esto nosotros tenemos que cuidarnos para no caer en el pecado de los mismos fariseos y los escribas que seguían las tradiciones de los ancianos en vez de seguir pues la palabra de Dios, y eso lo desviaba del propósito de Dios. Sí, muy bien dicho. Yo quisiera aportar algo. Carlos, adelante. Como veo yo en la historia de que también los fariseos, la levadura que podamos tener en alguna parte de nuestras vidas, aunque un cristiano no es tan aceptable que tenga este tipo de situación, porque levadura, ¿por qué lo digo así? Porque puede hacer de que lo que el compañero que estaba diciendo ahorita, las religiones o como usted mencionaba, las cosas extras que las religiones pueden aportar, aunque no sean conforme a la escritura, eso nos puede desviar del camino de gracia, el camino recto, pero hay que cuidarnos de eso, de la levadura, porque hay que ser sencillos, hay que ser llenos de gracia del Espíritu Santo, de la unción de nuestro Dios para poder entender la esencia de la escritura en nuestra vida, porque la palabra es alimento y pues hay que ser lo más enfocados en la escritura, porque si sale de texto o de contexto, creo que estamos adulterando la escritura y no es así. Eso es todo, gracias. Sí, gracias, Carlos, y gracias a todos.
Sí, la verdad es que yo creo que todos nosotros hemos, igual que los fariseos, hemos juzgado a otras personas. Así, realmente los fariseos estaban diciendo que, no, ellos no merecen, no son merecedores de la salvación. Pues qué mal, ¿verdad? Y siento que nosotros hemos hecho lo mismo. Am, Cuando de hecho yo necesito la misericordia de Dios a través de Jesucristo, y al igual que ellos, al igual que todos los que salen en la historia. Leví, ¿verdad? El paralítico, yo soy igual que ellos. Am, Muy bien. La 3, esta es la pregunta que me encanta, porque esta pregunta, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Em, nos, ha- nos, nos ayuda a enfocarnos en el evangelio, las buenas noticias, ¿ok? En esta pregunta, em, la respuesta no es de que, es algo que hagamos, no, es algo que Dios hace o ha hecho por nosotros, ¿ok? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia, ok? ¿Dónde vemos el amor de Cristo hacia alguien y luego lo hacemos personal hacia nosotros? Pastor, Bueno, yo veo el amor de Dios en el llamamiento de Leví, porque él es que nos llama por medio de su Espíritu Santo nos llama a arrepentimiento. Aunque él no necesita de nosotros, pero sí pone la salvación a disposición de todos nosotros para acceder al trono de la gracia. Y vemos que él llama a Leví, una persona que es publicana, que por esa razón oprimía al pueblo con un impuesto y lo llama y le presenta la salvación para que él llegue a los pies de él. Sí, hmm, Jesús llama a Mateo, a Leví, un hombre escandaloso. Yo todavía no los conozco a todos ustedes, pero me imagino que cada quien puede platicar cosas de su pasado que... Y aún así Jesús nos ha llamado. Muy bien. Eunices, ¿quiere aportar algo? Creo que Amén, veo. amén. Sí. Eunices, adelante. El amor por la humanidad, el amor por nosotros, porque ahí la palabra nos dice en Mateo 5:31, dice, Jesús le respondió, los que están sanos no necesitan de un médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar, yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. El amor por nosotros, por la humanidad. Porque para eso fue que Él vino a este mundo a salvarnos, a redimirnos, a morir en la cruz por nosotros. Porque Él nos llama el arrepentimiento. El pecado que Él vino a perdonar a nosotros es que nosotros nos arrepintamos de pecado, que nosotros reconozcamos que estamos a espalda de Él, que no estábamos haciendo lo justo cuando Él llamó a Leví no estaba haciendo lo justo. Leví estaba haciendo lo contrario a lo que Él vino a hacer. Amén. Entonces, el amor por la humanidad fue el que movió a Jesús. Vino a sanar a los enfermos. Él no vino a llamar a cristianos, Él no vino a llamar a personas sanas. Él vino a rescatar lo que estaba perdido. Amén. Sí. No, pues recién oí una historia. Yo sé que ya se cansaron ustedes de escuchar del coronavirus, pero sí escuché una historia de que estaban peleando porque ya en algún pueblo ya les llegaron muchas pruebas, las pruebas para el virus, y las estaban usando con gente que pues no estaba muy grave. Y se quejaba la gente de, no, pues esas pruebas se deben usar para la gente que está en condición grave, crítica, ¿verdad? O sea, no, las pruebas se deben usar para... Bueno, yo no me meto en todo eso, pero igual, Jesús, pues si alguien dice, nah, pues yo no necesito que Dios me perdone, pues están diciendo que no necesitan a Jesús. Más Todos los bien, días tenemos que ir a la cruz. pues más bien es la gente, o sea, miren, a lo que vamos con esto es que Dios nos ayude a ver a la gente con ojos de gracia.
Sí, con Eh, misericordia. ya pasando a la pregunta 4, dice, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él en esta historia? O sea, ok, escuché, leí la palabra de Dios, la aprendí, em, ya veo mi propio pecado, pero veo el gran amor de Dios. ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Es la pregunta Yo 4 quiero aquí. aportar algo. Servir, a ¿Ok? servir, el Sí, servicio al Señor. sí. ¿En El qué? 29 lo dice, el Ujú. 29 lo dice. Más tarde Leví ofreció un gran banquete en su Sí, casa en honor de Jesús. Sentado a así la es. mesa con ellos estaban muchos cobradores de impuestos y otras personas a servir. Nosotros estamos llamados a servir. El propósito de Dios por el cual Él nos ha llamado es a servirle a Él. Nosotros somos sus servidores. Sí, Amén. Bueno, muy bien, Eunice. Creo que Carlos quiere aportar y luego, sí, Carlos, creo. sí, gracias. Lo que quiero aportar es de que, como dice la hermana, el Señor nos ha llamado a servir. Y en este momento que estamos cada quien en su casa y pues por la gracia del Señor no tenemos esa enfermedad que anda dando ese virus, la manera más poderosa para vencer esta batalla que la humanidad completa está pasando, como explica también en Isaías capítulo 20, versículo 26, donde dice, cierra tras de ti las puertas y mientras tanto pasa la ira del Señor. Entonces, creo que es importante tomar en cuenta lo que yo creo de una manera, yo lo veo así, porque la arma más poderosa que ahorita tenemos en nuestros hogares es la intercesión, es la oración que podemos hacer de rodillas en la madrugada, Amén. que sabemos que es Amén, así es. una hora muy importante para orar, porque Dios recibe a quien lo busca temprano, y la intercesión de rodillas para todas esas vidas que están pasando esta situación creo que es muy importante. Y es para servir y ser agradecidos, porque de esa misma manera, intercediendo por otros, perdón, estamos siendo agradecidos con el Señor de que tenemos la salud, que tenemos la salvación, que tenemos la gracia y que tenemos esa autoridad también para declarar sanidad sobre esas vidas que están pasando por esta situación. Gracias. Sí, muchas gracias, Carlos. La verdad, sí vemos un tema ahí de 4 amigos llevaron al paralítico con Jesús. Mateo, Leví, al ser llamado, responde en gratitud, eh, organizando un banquete, invitando a todos sus amigos. ¿Por qué? ¿Para qué? Para ponerlos en contacto con Jesús. O sea, eso sí, en amor queremos, bueno, y también queremos ver que el problema más grande en la vida no es el coronavirus, no es la falta de dinero, no son los problemas económicos que a lo mejor nos esperan ahora con todo esto de la economía global. No, eso no es el problema más fuerte. El problema es que la gente necesita el perdón de sus pecados, porque ese es el problema eterno, ¿verdad? Am, muy bien. La pregunta 5, ay, perdón, es ¿cuándo sería un buen momento para compartir este mensaje, esta historia? A lo que me refiero es mira, si piensen en cada historia bíblica como una herramienta. Ok, esta es una herramienta que la voy a sacar para tal situación. Pues tal vez esta historia podríamos sacar para hablar con gente enferma, ¿verdad? Tal vez para hablar con fariseos modernos, ¿verdad? Para cuando hay gente que está exigiendo, como dice Jesús, lo viejo, hablando de los odres viejos, ¿verdad? Y el vino nuevo, y ellos básicamente llegó Jesús con el Evangelio y ellos querían exigir todavía todo lo del Antiguo Testamento, de la ley ceremonial. Bueno, eso lo podemos hablar en otra lección. Bien, amigos, nos quedan poco minutos para la lección de hoy. No vamos a tomar 20 minutos, pero quiero
presentarles algo que tal vez nunca han visto, aunque, bueno, la vieron un poco en los cursos autodidácticos que tomaron en la aplicación móvil. Un método, una técnica muy sencilla, pero a la vez profunda para enseñar historias bíblicas. Viene con 4 palabras que empiezan con la letra C. Si quieren anotar estas 4 palabras, está bien, o si prefieren, también las puedo poner en el grupo de WhatsApp después. La primera palabra es captar, ¿ok? Captar la atención de la gente. Al momento de enseñar una historia bíblica, empecemos captando la atención. Es como la introducción, ¿verdad? El gancho. Algo interesante que capte la atención y La primera, ¿cuál es, pastor? es Disculpe. captar, así como viene en la pantalla, captar. Pone a la gente a pensar en el tema del día, ¿verdad? O sea, si la historia se trata de gente escandalosa, pues, ok, vamos a hablar de eso en el captar, ¿verdad? Antes de leer la historia. Bien, después el paso 2 es contar. En el paso 2, contar es ya la historia. Contarla, leerla, ¿ok? Dialogarla en grupo, pero la palabra es de, ok, vamos a leer Lucas 5. En estos estudios, básicamente yo estoy creyendo que ustedes ya hicieron realmente estos 2 pasos con los videos que les encargo, ¿verdad? O sea, como Amén, tenemos, amén. luego llegando a la clase, esto es lo que acabamos de hacer. Considerar la historia. Usamos unas preguntitas sencillas de, ok, quiénes y qué objetos y cuándo, dónde, ya para repasar lo básico de la historia, ok. Y eso eso le pone carne a los huesos de la historia, ¿verdad? Y luego la aplicación personal viene en el paso 4 de consolidar. Perdón, pastor, perdón. La 3, ¿cuál es? Sí, no sé si, La 3. no sé si ustedes ven en sus pantallas, es captar, contar, considerar. No, yo no la estoy viendo, no la estoy viendo. Ok, no se preocupe, no se preocupe. Captar, contar, considerar, Captar, contar. considerar. Y el paso 4 es consolidar. Consolidar. Consolidar es una pregunta pues, es una palabra, perdón, que tiene el concepto de hacer firme algo, ¿verdad? De hacerlo sólido. Y la forma de hacerlo es hacerlo personal, ¿verdad? Ok, Enseñar. todo esto pasó hace Consolidar, 2000 enseñar. años. Ajá. Todo esto sucedió hace 2 años, hace 2000 años, perdón. Ahora, ¿cómo se me aplica a mí? ¿Cuál es mi pecado? ¿Cuál es el amor de Jesucristo para conmigo y para con los míos, mis vecinos, mi prójimo, mi familia? Y luego, ahora, ¿qué voy a hacer? Esas eran las preguntas que acabamos de hacer, ¿ok? Todo este método vamos a irlo desarrollando en este curso, así que hoy solamente les estoy presentando por primera vez, pero cada clase vamos a irlo repasando un poco más. Un minutito antes de concluir. Ok, volviendo al paso 1, ¿verdad? El paso 1 era captar. em, el propósito de captar la atención de la gente tiene que ser algo interesante. Es el gancho, el anzuelo, si fuéramos pescadores, ¿verdad? Es introducir el tema del día y mm, tomen en cuenta que debe ser algo que llame la atención pues de la gente que está ahí reunida. Am, para eso tenemos que conocer a los oyentes, de dónde son, qué intereses tienen, qué nivel de conocimiento bíblico tienen. ¿Son nuevos a la palabra de Dios o ya pues tienen toda la vida estudiando la palabra? ¿Qué edad tienen?
son pequeñitos, grandes, porque algo que llame la atención a un adulto, tal vez pues no va a llamar la atención a mí, pues A un niño. a los niños, sí. Em, Algo sencillo, algo directo, pero no hay que usar preguntas que se pueden responder con un simple sí o no. Algo que saque plática un poco, algo que los active, que los tenga activos, ¿ok? Bien, lluvia de ideas. Tomemos un minuto. ¿Qué opinan ustedes? Para llamar la atención al principio de al comienzo de una lección bíblica, un estudio bíblico. ¿Alguien quiere darnos un ejemplo de, sería bueno empezar la lección con... Una dinámica. Ok, Dinámica. una dinámica grupal. Siempre es bueno Sí. tener algo interactivo. Muy bien, muy bien. Que se adjunte al tema. Exacto, Al exacto. tema que se va a predicar. Sí, porque a veces la gente sí hacen algo interactivo, dinámico, pero no tiene nada que ver Exacto. con la Sí. palabra de Dios. Y Sí. es de, eso fue más distracción que introducción, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, ¿alguien más quiere aportar una idea para comenzar? ¿Alguna pregunta? Carlos, sí. Sí, gracias. ¿Alguna pregunta que sea como tentativa para sentirle sabor, digámoslo así, de una manera u otra a la historia que vamos a mencionar respecto a lo que vamos a predicar en ese momento? Una pregunta que sea para muchos como digamos, una respuesta viable, que todos levanten la mano, no sé, algo así. Ok, muy bien, muy bien. Gracias. ¿Alguien más quiere aportar? Una reflexión, pero que no sea de la palabra, sino una reflexión secular de una historia que contenga por lo menos, más o menos el texto que uno vaya a hablar, que no sea la Biblia, por ejemplo, o una anécdota o una reflexión de un autor secular, también se puede. Excelente, excelente, Leonardo. Ok. Muy bueno ejemplo. Gracias a ustedes. Aquí simplemente les pongo unos ejemplos como un puente entre varias historias bíblicas. Cuando se trata de una serie de lecciones, el captar puede ser como la transición, ¿verdad? Entre la lección anterior, como un repaso, y también es llevándonos a la lección presente. Puede ser algo de las últimas noticias, ¿verdad? Puede ser un dicho común de la cultura. Jesús enseñaba mucho con esta técnica. Él decía, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, y luego él les daba una enseñanza, ¿verdad? O sea, él agarraba algo que ya habían escuchado, ya habían oído, y él les enseñaba algo nuevo. Así como Pato, un Eunices. momento, permisito, como diríamos, una historia terrenal para enseñar una verdad espiritual. Sí, muy bien, tipo parábolas, ¿verdad? Exactamente, Okay. parábolas. Bien, bien, gracias. Nos mencionó también Leonardo una anécdota, ¿verdad? Dinámica grupal, pues algo divertido, algo activo, pues ya. Y no piensen que nada más con niños o jóvenes. No, también a los adultos les encanta estar activos en el aprendizaje. Se nos pega más la historia, la palabra de Dios cuando estamos activos. Puede ser un número, una estadística, un video de YouTube, hasta un meme, algo que causa gracia, pero sí que tenga que ver con la historia, ¿verdad? Un poema, una obra de arte, una lección visible, un objeto, bueno, solo les daba varios ejemplos, pero ustedes van a saber en el momento. Ok, amigos. Amén. Ya para concluir el curso, solo les menciono un detalle importante. Este curso es muy breve, tiene 8 lecciones. Esta es la primera.
Nos juntamos 2 veces cada semana, los lunes y los jueves, y al final del curso, para, digamos, pasar el curso, para recibir crédito para el curso, les vamos a encargar un proyecto final, ¿ok? Ustedes van a elegir una historia bíblica de las 8 que vamos a cubrir en este curso, y después ustedes a ustedes les va a tocar ser el maestro. Van a preparar una historia bíblica con el método de las 4C y van a juntar a un grupo de personas, o por lo menos un individuo, ¿verdad? No puede ser el perro, eso no se vale, pero con otro ser humano, y luego van a compartir la historia, ¿ok? También les voy a pedir que hagan como una pequeña grabación o por lo menos unas imágenes, una foto o algo, y que compartan su informe pues sí, conmigo, de cómo les fue. Entonces, no se preocupen, ahorita tal vez es de, ¿qué nos van a pedir? No se preocupen, en cada clase vamos a ir explicándoles un poco más, pero para que sepan, para eso sí, es un requisito para pasar la clase, es de participar en el proyecto final. ¿Ok? Muy bien. Pastor, una pregunta. Disculpa. Ah, La última, la número 5 o no la habló o no la escuché. Perdón, el número Los 5. pasos. No, perdón, solo son 4, perdón. Las Son 4. 4. Ok, perfecto. Mil disculpas, dije 5, Ok. perdón. ajá. Sí, son 4. Es captar, contar, considerar y consolidar. No se preocupen, vamos a Ok, repasarlos perfecto. cada clase, y no, después de 4 semanas ya van a estar cansados de las 4C, pero es muy Una útil. pregunta, Ujú. una pregunta. Sí, Meili. Por lo menos yo que no conozco a nadie acá, que estoy sola, sería, en línea podría hacer eso, ¿verdad? También. Sí, claro que sí, no hay problema. Se puede hacer en Ah, ok. línea, o por si Te algún... ayudamos, te ayudamos. Ah, Somos tus alumnos. Sí, sí, claro que gracias. sí. Hasta si no hay forma de hacerlo así en persona, donde están ustedes, sí, podríamos arreglar una junta así en línea, y alguien podría presentar su proyecto así como estamos Ah, ok. Gracias. de manera virtual, digital. No se preocupen, somos muy flexibles, sobre todo en estos tiempos de distancia social. A lo mejor no va a ser posible juntar a gente, ¿verdad? Pero bueno, Sí, vamos a ver, no se preocupen. poderoso es Dios para hacer este medio. Sí, Sí. Lo permitió. sí, damos gracias a Dios por esto. Ok, amigos, el jueves nos vamos a reunir de nuevo, igual en el mismo horario, el jueves. Amén. Y antes de la clase el jueves, favor de ver el siguiente video. Voy a publicar el video en el grupo, y van a leer Mateo 14, versículos 13 al 35. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ya pasamos de la hora, mil disculpas. Voy a tratar de empezar y terminar puntuales, pero yo creo que comenzamos un poco más tarde hoy. Entonces, gracias por regalarme unos minutitos extra. Ok, amigo, vamos Se hizo corto, se hizo corto. Ay, qué bueno, qué bueno. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, te doy gracias. Am, pues tú sabes que hay mucha gente sufriendo en estos días, sufriendo físicamente, lo del virus, sufriendo la pérdida de un ser querido, para los que han perdido a sus familiares, amigos en estos meses. Sabemos que parece que todo esto está fuera de control, pero sabemos que tú estás todavía en control de todo. Todo esto Amén, amén. está En el nombre de Jesús. bajo tu poder, y sabemos que de todo esto,
va a salir algo bueno. Sabemos que tú dispones todas las cosas para el bien de los que te aman, que han sido llamados conforme a tu propósito. Y pues, Señor, oramos que nos des oportunidades para, pues, para ser una luz en este mundo, para servir, para En el nombre de Jesús respetar te a lo nuestros pedimos, Rey líderes y Santo y gobernantes, Digno eres. para tener una actitud de fe y Amén. En el nombre agradecimiento de en vez de quejarnos, en vez de Jesús, criticar Padre las amado. decisiones de los demás. Así es, Padre amado. Señor, Amén. ayúdanos a En el nombre de apoyarnos el uno al otro y damos gracias por este medio. Gracias, Padre. Gracias, a- Señor. Aprender de manera virtual. En el nombre de Jesucristo, te pido que bendigas a cada uno de los que está aquí reunido Amén. para este curso. Amén. En el Amén. nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ok, amigos, Amén y amén. Amén, muchas gracias por todo. Muchas no, gracias, gracias pastor. a Gracias. ustedes, Muchas gracias a gracias. ustedes. Gracias. Bendiciones. Nos vemos la próxima. Muy Muchas bien. bendiciones. Gracias. Buenas todos. noches, Milton. Buenas noches, Bendiciones. Leonardo. Se les Buenas ama. noches, Eunices. Se les ama a todos. Sí, Jesús les ama a todos. Buenas noches, Sandy Gracias, Carolina. hermano Buenas Joel. noches, Hernán. Buenas noches, Buenas Baby. noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Buenas noches, Manuel. amén. Bendiciones para todos. Bendiciones. Ándale, pues. Chao, chao. Bye.